Todo sigue. El caso de hoy es tan intrigante, raro y fuera de esta realidad que tuvo la dignidad de entrar a nuestro canal. Y hoy tendremos el gusto de narrarte lo más relevante de este caso paso a paso. Así que prepárate un sándwich, un burrito o simplemente agarra tu cerveza y acompáñanos en esta extraordinaria travesía. Salud. Porque ya estás dentro del Área 52. Luego de muchos años, el caso del hoyo de Mel, ya son 22 años del suceso desde que pasó, persiste como una de las historias más desacreditadas de los últimos tiempos, que jamás se hayan contado. El día de hoy la gente sigue investigando este insólito caso, el cual dejó perturbados a miles de radioescuchas en todo Estados Unidos. Todo empezó en el programa Costa a Costa, Coast to Coast en inglés, un espacio en el radio que hablaba de fenómenos extraños donde la gente podía llamar para contar sus historias. Art Bell, el locutor de aquel entonces, siempre le dio un toque muy serio a los temas más interesantes, por lo que a la estación de radio solían llamar personas para hablar de cosas muy serias y muy específicas, como luces en el cielo, seres extraños. Pero una noche, cerca de las 12 de la noche, una persona que se hizo llamar Mel Waters, o Mel Waters en inglés, se comunicó al programa y desde esa llamada las cosas ya no volverían a ser iguales. Señores y señoras, el día de hoy me encuentro con Israel. Aquí estamos con Jera, el locutor. El locutor se emocionó por allá por los bajos mundos de la colonia y de... Por todo Juárez. Pero ¿cuál colonia? Pero ¿cuál colonia? La colonia de Juárez. En todas las colonias de Juárez, güey. A huevo. No. Y pues su anfitrión, como me quieran decir, Raúl, Rulo, Rulas, Rulis, Rul, Rulo, Papacito, Papazul. Ah, pero antes de empezar, ¿tú habías probado la cerveza 0 grados de alcohol? No. ¿Y yo? Es que la voy a probar. Echémosle. A ver, ¿qué les parece? Fíjate, tiene un sabor muy similar a la cerveza Tiene el mismo sabor. original con alcohol, pero sí está demasiado light. Fíjate que hace ratillo que la probé, se me hizo como un poquillo dulcezona, se me hizo... Tiene el mismo sabor, pero está dulce. Hasta cierto sabor, el primer jalón que le das sí te sabe como a la que es la cerveza original, ¿no? Sí. Pero después ya... Cuando va resbalando, que va agarrando el sabor. Ahora un jugo de manzana. A pipí. Déjenos ahí en la caja de comentarios si ustedes ya probaron la cerveza 0 grados de alcohol o si les gustaría y pues creen que pueden llegar a ser invitados especiales como el día de hoy está aquí Jera y les gustaría probar Heineken, bueno, se supone que no marcas, Pero marcas. Jaime Duende. Jaime Duende. Marca registrada también. Marca registrada. Era el año de 1997. O como dicen los españoles, era la friolera de 1997. Art Bell dirigía el programa como siempre. La persona que maneja la consola de radio le hizo una señal detrás de la ventana de la cabina, indicándole que tenían a una persona en la línea, lista para contar su historia al aire. Art procedió a tomar la llamada al aire y saludó a Mel Waters, el cual, debido a su tono de voz, se notaba como una persona entre unos 50 y 60 años aproximadamente. El señor Mel Waters tenía una interesante historia que contar. No dio su ubicación exacta en ningún momento, fue muy precavido, pero dijo ser dueño de una propiedad de algunas hectáreas. O sea, el vato tenía bar, ¿no? Tenía lana, ¿no? Tenía con queso los gordos, como se dice. Tenía con queso las gordas. El vato andaba ahí paseándose a gusto por sus terrenos. Por sus terreños. Vaya que tenía terreno. Y que tenía terreños. Era dueño de algunas hectáreas en Hillsburg, Washington, en un área rural. El señor Mel Waters, como él mismo se hizo llamar, relató lo siguiente. Un día, caminando por los campos de mi propiedad, encontré un hueco en el suelo
de más o menos 3 metros de diámetro. ¿Qué será 3 metros de diámetro? ¿La mesa? No, yo creo que como el tamaño del cuarto, ¿no? ¿Como el Más o tamaño menos, sí, el tamaño de la habitación? 3 metros de Porque no diámetro. es de radio, es de diámetro. Pues sí, de diámetro, este no tiene 3 metros de diámetro. Pero tu cuarto es 3x4. Este, No, más es 3x3. Sí, más o menos, sí, creo que sí, era el tamaño de la habitación para ¿Cómo todos el tamaño? O sea, sí estaba grande entonces. Para los que no Sí, están porque viendo, una no. oveja. Una oveja no cabe en la mesa. Claro, sí, después les mostramos aquí la habitación para que vean ahí más o menos de que también estaba el hoyo, El hoyote. el agujerón. El señor Red Waters, como él mismo se hizo llamar, relató lo siguiente. Un día, caminando por los campos de mi propiedad, encontré un hueco en el suelo, de más o menos 3 metros de diámetro. Estaba tan perfectamente delineado y la maleza y las plantas del suelo habían respetado tanto los bordes que llamaba mucho la atención, sin tomar en cuenta el gran tamaño que tenía. Al asomarse por un lado se veía un fondo oscuro, totalmente. Lo primero que hice después de haber estado varios minutos viendo las dimensiones del agujero, con el sol pegándome en el rostro y pensando con las manos en la cintura, tuve la idea de tomar una piedra y arrojarla. Y hubo un silencio que me llamó aún más la atención, ya que no la escuché caer al fondo. Me puse de rodillas y alcancé el borde de aquel agujero. En ese momento me sentí muy desesperado e inmediatamente me puse de pie. Me alejé un par de metros, pero eso no quería decir que había terminado con el tema. Ahora que había visto tal intriga en mi propiedad, yo sabía que ya no iba a haber vuelta atrás. Caminé por varios minutos, buscando, ya no una piedra, sino una roca de esas grandes que uno levanta con ambas manos y que tiene que flexionar las piernas. Y con un gran esfuerzo, encontré una de gran tamaño y la llevé hasta ahí. Encontré de nuevo el hoyo y arrojé la roca. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Ocurrió de nuevo lo mismo. Ya no la escuché caer o topar en el fondo. ¿Tú qué hubieras pensado, por ejemplo, si pues agarras una piedra, ¿no? Y la dejas caer en un hoyo que te encuentras? Pero no estamos hablando de cualquier hoyo, estamos hablando de un hoyo Es grande, ¿no? grandote. Muy grande. Pues usualmente, pues de curiosidad, ¿no? Cuando estás niño agarras piedras, las avientas ahí. Si los que han tenido Los que vivimos en rancho las sentamos a los pozos. Claro. Los pozos que todavía pueden utilizar los pozos para allá para unas partes de la ciudad, por allá para Rancho Naco, por allá para orillas de Ciudad Juárez, ¿no? Pero también, pues no sé cuántos de los que están aquí viviendo han tenido la oportunidad de ir al cerro y subirlo y aventar una piedra de buen tamaño para ver qué tanta rueda. De hecho, hay leyendas de que en el cerro del Águila hay hoyos que no tienen salida. Entonces, estaría bueno un día Sí, investigar a ver interesante. qué encontramos. Claro. ¿Dónde está el Cerro del Águila? Sí, está aquí, es el tercer cerro que se ve volteando de aquí. Cuando giras de página la Biblia. Para los que no son de Juárez y nos están viendo, en Ciudad Juárez hay un cerro que dice lee la Biblia y pues... No, la Biblia es la verdad. Lee. la Biblia es la verdad, léela. Tienes razón. Por allá por donde Estoy en un costado, donde está la Biblia. Yo vivo en la cueva número 17 para Yo vivo en la cueva número 17. En ese momento, durante la llamada, el señor Mel Waters le dijo a Art Bell que no pudo dormir bien y que al día siguiente regresó a donde estaba el hoyo. Solo que esta vez no fue caminando, sino que esta vez llegó con su camioneta para seguir observando aquel hoyo. Mel Waters, a la persona que le pasó esto, también aclaró que él había poseído la propiedad durante muchos años, pero que esta era la primera vez que él veía semejante fosa. Fue entonces cuando decidió tomar las riendas del asunto. Mel Waters se subió a su camioneta, fue a la ferretería del pueblo y le pidió algo muy inusual al dueño de la ferretería. Le pidió que le diera todos los metros de cuerda que tuviera disponibles en ese momento, y fue así como Mel Waters hizo su primer prueba seria. Amarrando con un marro una estaca en el piso cerca del hoyo, Mel arrojó más de 20 metros de cuerda dentro del hoyo. Sin embargo, Mel se llevó una gran sorpresa cuando la cuerda cayó a lo largo de sus 20 metros y la cuerda quedó con el extremo tenso, amarrado a la estaca.
Mel Waters se sorprendió tanto y aumentó aún más el misterio de qué tan profundo tenía que ser el hoyo para que la cuerda quedara tensa. Al contar su historia, Mel, en el pueblo, se dio cuenta de que varias personas, algunos señores, incluso más viejos que él, que conocían el hoyo, de hecho, debido al suave y gentil carácter del señor, Mel, varias personas admitieron con mucha pena que a través de los años, en muchas ocasiones, se brincaban a su propiedad para deshacerse de objetos grandes y viejos, autopartes y toda clase de chatarra, tirándolas al hoyo. Como cuando llegas y avientas, pues me voy a deshacer del refri, ¿no? Si chingue su madre, voy a tirar los pañales acá. Los pañales de niño, unos 80 kilos de pañales ahí. La llanta, una llanta, un carro, un pinito de Navidad. Debido a que todos consideraban que era más rápido, y por tratarse de Estados Unidos, el cual también era mucho más barato que deshacerse de estos objetos por su cuenta propia, y teniendo que pagar para que algún almacén de chatarra los almacenara o los desechara. Mel no se enojó, por lo que todos los vecinos y conocidos le comenzaron a explicar. Todo lo contrario, se sintió muy asombrado. Sin embargo, estas personas no compartían la misma curiosidad que Mel. Eran gente de campo y que no se hacían muchas preguntas, ¿no? Así que nadie le había dado la importancia debida al hoyo de Mel. Oye, se escucha un poco raro, ¿no? El hoyo de Mel. El hoyo de Mel. Es que le iba a poner el agujero de Mel. Es que en inglés es hole. Pero no me sentí cómodo ni con hoyo ni con agujero. La rendija. La alcancía del señor Mel. Para hacerlo más didáctico, ¿no? Y pues la gente de campo, la gente que vivía en ese pueblo, pues no se hacían muchas preguntas. Mel no les preguntó con qué derecho se metían a su propiedad. Mel preguntó algo que tendría muchas respuestas negativas. Mel preguntó si alguien había escuchado caer algo en el hoyo, si alguien había escuchado que algo de lo que habían desechado haya tocado fondo. Mel contó en la llamada que hizo a la estación de radio que a veces iba al hoyo acompañado de vecinos, amigos, conocidos, personas que se ofrecían a ayudar con el pasar de los días. Ya no solo era gente que se hacía culpable, ¿no?, por haberle echado cosas en su hoyo, por haber tirado basura en ese hoyo, sino que además era también gente que se empezó a llenar de intriga e iban a dar a ese lugar, ¿no?, al rancho. Un día Mel se dirigió de nuevo al pueblo para contar en un bar local en el que empezó a darse a conocer. Ese fin de semana iba a asistir de nuevo a ese hoyo, pero con más herramienta, más gente, para tratar de averiguar qué tan profundo era y tratar también de averiguar qué era lo que se encontraba en ese hoyo tan misterioso, sin conocer la historia. ¿Tú qué te imaginas que podría haber, no? Supongamos que ahorita te encuentras un hoyo sin fondo. Como los aquí que estamos diciendo. Un bache de cavar. Los bachelos que no pueden tapar cavadas. Que se traen camionetas completas, ¿no? Camionetas completas. Después de un chipi. Pues según lo que he leído, hasta ahorita he estudiado, podría ser ya sea un portal interdimensional, pero no quieren que se vea, de ser algo que está muy tapado. De hecho, en Estados Unidos, como siempre, lo compró el gobierno de Estados Unidos y ya no te deja entrar. El cual es uno de los puntos a los que vamos a llegar ahorita. Claro. Era y tratar también de averiguar lo que había en ese hoyo tan misterioso. Así que ese día, Mel se dirigió a la ferretería y para comprar rollos de cuerda, obviamente, y poder amarrarlas entre sí para alcanzar nada más y nada menos que 457 metros de cuerda, lista para caer dentro del hoyo. Casi medio kilómetro de cuerda. Estamos hablando Casi medio kilómetro de cuerda. Más o menos una distancia, algo lejos, ¿no? Considerable. De hecho, algo considerable ya para que lo agarre la gravedad del centro de la Tierra. No, de hecho,
No está comprobado todavía. No está comprobado. Es mucho debate, pues, por eso también tienen que opinar. A ver. Dejen en la caja de comentarios si ustedes saben algo, si es real el caso, si ya se metieron a buscarlo por Google Maps. Simplemente no creen. Hay muchos youtubers que hablan de él. Sí, se pueden. Cortos plazos. Pero no vean a los otros youtubers, veanlos a nosotros. Aquí hay regalos, Aquí también ahorita llegamos a ese hay punto. buñuelos, tamales. Buñuelos y tamales. Ese mismo día, con la ayuda de muchas personas que se ofrecieron a ayudar, se dirigieron al hoyo. Iba también gente desconocida y ajena al pueblo. La gente chismosa, ¿no? Gente chismosa. Sí, Los la gente clásicos que no son los chismosos, que está apoyando a la vecina, fíjate. hay un ejecutado y se acerca a todo el mundo de ese tipo de... Aquí ni hay. Pues todos se dirigieron al hoyo. Estas personas pasaron desapercibidas, gente que no era del pueblo, gente que no era conocida, gente de todo. Una vez ahí en el hoyo, al final de la cuerda amarraron un objeto pesado, el que sea, una pesa o un fierro X, ¿no? Y una vez, al dejar caer la cuerda, notaron que no tocó fondo. Y una vez más, si esta cuerda no hubiera estado amarrada a la estaca, solo hubieran presenciado que la cuerda no tocaba fondo y se hubiera perdido en el fondo, en lo que parecía ser un barril sin fondo. Y fue así como decidieron hacer una especie de experimento más atrevido y más serio. Decidieron amarrar un borrego a la cuerda, así que trajeron la cuerda de nuevo a la superficie, jalándola con prisa, y una vez que amarraron al borrego, ¿cómo se le puede decir? ¿Cómo se traduce borrego? ¿Lamb? ¿O es una lamb? Eso es un cordero? Cordero. Es un cordero. Amarraron, pues yo le voy a poner borrego porque así se le conoce aquí en Ciudad Juárez. Es un chip. Chip. Sí, es un chip en inglés. Lo dejaron caer lentamente por el hoyo, dejando caer la cuerda entre varias personas para no lastimar al animal, porque pues es algo pesadito, ¿no? Y aparte es un pinche animal, ¿no? Sí. Es vivo, ¿no? No es como si avientas cualquier cosa, ¿no? Aparte sale una barbacoa muy buena. Sí. Y colorín colorado, le hicieron barbacoa. Vivieron todos felices para siempre. Con voz temblorosa, contaba Mel en la estación de radio, que hasta la fecha se arrepentía de haber hecho aquel experimento, por lo que pasó aquel día. Resulta que cuando terminaron de bajar al animal, cuando se acabó la cuerda, pasó no más de 1 minuto y sintieron un fuerte jalón, y lo que parecía ser como algunas vibraciones que se sentían tocando la cuerda, y tanto Mel como las demás decenas de personas que estaban presenciando el acontecimiento, se quedaron viendo entre sí las caras, esta vez con más miedo que curiosidad, y comenzaron entre varias personas a jalar la cuerda. Pero esta vez lo estaban haciendo apurados, como si supieran que algo le estaba pasando al animal, al borrego. Los minutos que duraron jalando la cuerda se hicieron eternos, mientras algunos se cansaban y hacían relevos entre los presentes para sacar al animal del hoyo. Cuando finalmente terminaron de jalar la cuerda y llegaron al extremo de esta, se dieron cuenta de que lo que antes era un hermoso borrego adulto se había transformado en algo monstruoso, y para nada similar a lo que bajó aquel día en la cuerda. Mel describió con desesperación e intriga que aquello ahora parecía ser una bola deforme de carnes crudas llenas de sangre. Fíjate que haciendo un paréntesis ahí con ustedes aquí, es algo, bueno, si a mí se me hace algo hasta cierto punto ilógico, ¿no? Pues miras un agujero en tu casa, ¿no? En tu cantón, como realmente se le conoce en varias partes de aquí, de México. Pero qué tan grande debe haber sido la intriga, para que estás aventando chingaderas o cosas, refris, estufas, lo que hayas aventado, y se te ocurra aventar un animal vivo. Ya tienes que estar pensando en que hay algo que está viviendo ahí, algo que hizo ese agujero para que realmente se lo haya devorado, lo haya destrozado de tal manera, ¿no? De hecho, por lo que comentas, puede que entre la teoría que te acabo de comentar, que sea tanta la fuerza de la gravedad del centro de la Tierra que a la oveja la comprimió, por eso salió como una bola de carne, nada más. Es como bajar un submarino a más de los metros permitidos. No son permitidos, es que Con precaución. No,
la tecnología todavía no nos permite bajar a tanta Sí. profundidad del mar, porque la fuerza de la gravedad te comprime el metal y te lo destruye. Entonces, Ajá. si salió como una bola de carne, probablemente eso fue lo que pasó. Que se comprimió con la gravedad. Con la fuerza de la gravedad del Pues centro sí, de la hay Tierra. varias teorías, porque realmente yo comentaba la otra vez que pues, la gravedad nada más es también una teoría, no está comprobado 100%. Ni siquiera se ha llegado al centro de la Tierra, o sea, nada más han perforado acá. No, pues al centro de la Tierra nunca vamos a llegar. Entonces, realmente, como quien te asegura que realmente el núcleo existe en el planeta, ¿no? ¿Ustedes nunca han bajado por un hoyo a más de 1 kilómetro? Y nada más se iluminan, ¿no? Yo sí. Y no soy minero. No, de hecho sí. ¿Bajaste por un hoyo a más de 1,000 metros? Cuando fui a Chihuahua, Ajá. bajamos en una mina No un sé, kilómetro. en el nombre de Dios, en las cuevas. No recuerdo el nombre, pero sí, aquí en Chihuahua hay Sí, una claro. mina. Es excursión, te llevan, bajas 1 kilómetro. Te pierdes ahí. Si no llevas guía, te pierdes. Y tantito después, de hecho, la bajada pues es sencilla. La subida. La subida. De hecho, te metes por unos huecos donde nomás cabes acostado, donde pues mira una mina abandonada. Arrastrándote un poco de alguna manera. Sí. Sí, es muy intrigante, ¿no? Que la persona, en este caso, el señor Mel. Don Melvin. Mel. Melvin Chocotris. Se le ocurrió meter un animal muerto, ¿ustedes lo creen? Un animal vivo y no sabemos si salió vivo, salió muerto por lo que cuentan, pero, o sea, el señor como que ya tenía indicios o noción de que había algo habitando ahí. Como salgo yo de la cantina, ¿no? Claro. Hecho mierda, pero salgo. Digo, De hecho, estás hablando de medio kilómetro. Cuando los mineros, cuando llegan a, ¿qué te gusta? 15 o 20 metros, empiezan a perder el aire. sí, por la presión que se sufre, igual que cuando subes una montaña o cuando cambia la presión en el ambiente, ¿no? Que estás acostumbrado a cierta presión. Exactamente. Mel cuenta que parece que hubieran agarrado las tripas del animal y todo lo que hay dentro y lo hubieran volteado hacia afuera, así como hacemos a diario con nuestros calcetines. O sea, le voltearon el calcetín al borrego, ¿no? Pensé que todos los tripos a diario. Casi, A veces en estos fechas sí se aplica, ¿eh? Y siempre sí hay que aventar las Que tripas. se vienen las tripas porque de repente está acá. Mel cuenta que además de esto, a muchas personas se les revolvió el estómago, ya que aquello eran vísceras con un mal olor a carne y sangre. Aquello eran tripas desgarradas y vomitivas, a las que ya no se les hallaba forma alguna. Además, la carne había sido arrancada con tal fuerza y brutalidad que a las personas que no les dio náuseas fue porque no salían de su asombro. Pero esto no fue lo peor, sino que a uno de los campesinos que estaba ahí presentes, un hombre muy diestro y experto, quien había vivido toda su vida en el bosque y sabía y había experimentado en toda su larga vida en el bosque, se puso a analizar minuciosamente aquel despojo de carnes lleno de sangre y grasa, lo poco y lo desgarrado que quedaba de aquel animal, de aquel borrego. Todos menos él tenían asco de mirar siquiera a aquel animal. Aquel hombre había sido ganadero y había trabajado por muchos años en el rastro local. Es por eso que no hubo incertidumbre de su parte, sino que era con certeza y con escrutinio que analizaba aquellas carnes pestilentes. Y lo que aquel hombre vio mientras analizaba al animal fue algo que, aunque llenos de asco, llenó de nuevo de intriga a todos los presentes. El hombre, adiestradamente, con sus manos, se dio cuenta de que el estómago de aquel animal, rasgado, se veía muy abultado y parecía tener una rasgadura como en forma de cicatriz. Y sin dudarlo, y con un cigarro prendido en sus labios, sacó un cuchillo de una funda en su pantalón, de esos cuchillos afilados que él usaba en sus andanzas de ganadero. De Rambo. De Rambo. No, de Rambo, ¿no? Que te pones el... Sí, No, sí. entre labio y labio. El cuchillo de Rambo. Y que ese día el ranchero traía, no porque hubiera trabajado ese día en el rastro, no. Él ya era un hombre retirado, pero de gran fuerza aún en sus manos. Y sin más ni menos, abrió el estómago de aquel animal, con cuidado y lentamente, como si se tratara de alguna cirugía. Él fue el primero en ver qué era lo que había dentro de aquel animal.
el cual hacía 30 minutos estaba en perfecto estado y sano. Y antes de quedar todos aterrados por lo que había en el interior de aquel animal, primero quedaron aterrados por los ojos del ganadero, el cual puso una cara de asombro y de miedo que pocas veces se ve en un hombre que lo ha visto casi todo. ¿No? Ya resolvimos el caso. No lo hizo ni el FBI. Son los primeros son los primeros experimentos de los extraterrestres. Primeros experimentos de extraterrestres. No pudieron crear híbridos con ovejas y se brincaron a humanos. Humanos. O lo que se dice más o menos así, ¿no? O como en Scooby-Doo. Como en Scooby-Doo, papá. Que descubrían algo. Sí. Se supone que en teoría lo que pasaba en Scooby-Doo era que... Pues verídico, pero la moral- es un poco... ¿Cómo se dice? Como es cuando es subliminal, mensajes subliminales, ¿no? Lo que te dicen en Scooby-Doo. Ajá, o el mensaje que trataban de dar era que en realidad el verdadero monstruo era el ser humano. Claro. Y no un monstruo... Físico. Ajá. Lo malo es que aquí ya estamos hablando de monstruos físicos. Así es. Resulta ser que la borrega estaba embarazada o preñada. Pero naturalmente Mel Waters, el dueño del rancho, no iba a poner la vida de un animal en riesgo, sabiendo que ésta estuviera esperando dar a luz, Sí. ya que hubiera sido algo muy cruel y además un desperdicio de recursos, carne y sobre todo parte de la inversión que él hizo en su rancho, ¿no? Sí, Parte de su vida, Le gastas tu dinero como que... de su propiedad. ¿Sabes que aquí tengo una vaca que está dando leche y lo voy a meter al rastro y lo voy a mandar a la matanza, ¿no? A ver qué pasa. Siento que te puedes ir todos los días prender. Dándote lechita. El mismo Mel Waters, el ganadero, que abrió aquella tarde a aquel animal que había sido desgarrado, y las decenas de personas presenciales de aquel día acordaron en aquella rara masa que salió del vientre de lo que alguna vez fue un borrego o similar. Bueno, una borrega, porque si estaba embarazada era borrega, ¿no? No era borrego. Bueno, ya hay casos de hombres que han salido embarazados. No, pero eso ya es otra historia. Es una historia un poco... Ya es por gusto, ¿no? Fuera de ese contexto, la verdad. No, y no creo que un borrego se embarace por gusto. Pero tampoco bajó por gusto. Lo bajaron. Lo bajaron. ¿Te bajas o te bajo? Vamos a bajar. Sino que parecía en todos aquellos minutos de tortuosa espera que lo habían metido dentro de la borrega. O sea, el feto del que estamos hablando era una masa rara de la que nadie había visto. Es algo que no traen en el vientre, ¿no? En el estómago. Era algo muy distinto que se había introducido durante aquellos minutos en los que varios hombres estuvieron jalando la cuerda cuesta arriba. No está de más decir que aquello que estaba dentro de aquella borrega, lejos de tener un aspecto fetal, tenía un aspecto asqueroso, parasital y bastante repugnante. Era como si en vez de dar a luz a un feto lo hubiera vomitado alguna bestia deforme de aquellos bosques de Estados Unidos que cuentan tantas leyendas urbanas y rurales. ¿No viene como era, en forma? No. Pero yo creo que sí estaba bastante mal. Por ahí puede haber nacido chupacabras. Pues imagínense la historia de... Como por ejemplo la película de Alien, ¿no? Que sale pues un monstruo. Lo que nosotros conocemos pues por un monstruo, algo que no tenemos al alcance de nuestra imaginación a veces. Pues puede ser un Algo híbrido. así, un híbrido o... Un híbrido, ¿no? Hay muchas, pues ustedes pueden comentar lo que ustedes piensen que sea o que se imaginan. Incluso pueden tomarlo, pueden hacer algún dibujo y mandarlo como si fuera un comentario para... Oye, es buena idea. Para saber a ver qué se imaginaban ahí. Ah, porque recuerden que vamos a estar dando algunos regalitos ahí, Pop Collection, cómics, entradas para el cine. Posteriormente, si llegamos a los 1000 suscriptores que queremos llegar, pues camisetas. Una noche, una cena romántica. Conmigo. Un motelazo. Un encerrón. Que vayan con sus parejas. Todos quienes estaban presentes aquel día, llevados por la angustia y el miedo de aquella tarde que cada vez más se iba tornando más oscura, cometieron un grave error, el cual fue que por el asco y el miedo que cada vez más sentían, arrojaron aquel despojo de borrega, con todo y feto,
de apariencia repugnante y asquerosa, que estaba muy lejos de parecer un feto de borrego, al hoyo de nuevo. O sea, lo aventaron, lo arrojaron, lo regresaron por miedo. Chingue su madre, que se quedaron sin una de las pruebas más importantes. Claro, ¿no? O sea, sí. sin difunto no hay crimen. Sí, exactamente. Ya se perdió. Aprovecho para que conté un chiste. Lo desecharon de nuevo a aquella fosa, deshaciendo así evidencia que hubiera sido de gran utilidad y deshaciéndose de dos pruebas muy valiosas. A ver ustedes, Área 52, ¿qué hubieran hecho? Imagínense haber estado ahí esa fría tarde en aquella inmensa propiedad de varias hectáreas tipo bosque al norte de Estados Unidos, en la cual ni el mismo dueño había terminado de explorar hasta aquel entonces. Déjenos en la caja de comentarios cuál hubiera sido su reacción o sus palabras al haber estado pues en esta... En el momento y en el lugar, en la hora precisa y en el año preciso. Todo. Y no olviden suscribirse, denle clic ahí al botoncito de la campanita. Queremos llegar a 1000 suscriptores mientras. Para empezar, después Para de los empezar. 4 millones. 4 millones, ¿por qué no? El mismo Mel afirma que después de aquel hecho y con parte de los ahorros de su retiro, mandó a manufacturar a través de una compañía pesquera nada más y nada menos que un carrete completo especial para pesca. El total de aquel rollo de carrete o hilo especial para la pesca era de 24.384 metros. O sea, ya estamos hablando de 24 kilómetros. 24 kilómetros, así es. ¿Cuánto es en millas? En millas aproximadamente 14 millas. 14 millas. De 12 a 14 millas más o menos. Es bastante, ¿no? Bastante. Es como ir de aquí a Chihuahua. No, 24 kilómetros. No tanto. No tanto. A las quesadillas. Es como ir de aquí a Villa No, Humana. porque los pilas que se hacen en el puente, ¿no? Para cruzar el paso. Sí. Es la distancia que se hace un sábado para ir al paso. Con la ayuda de varias personas, las cuales en su intriga cada vez más se ofrecían diferentes curiosos, ayudaron a colocar aquel carrete en la parte trasera de la troca o camioneta de Mel, a formar de arneses y algunas soldaduras. O sea, empezaron a armar para poder deslizar todos los 24,000 metros, 24 kilómetros. 7 días habían transcurrido desde el suceso donde vieron aquel feto deforme y pestilente. Como decía Tronchatoros, ¿no? Ya es que decía... Algo decía Tronchatoros, ¿no? Que eres un... ¡Eres un mocoso pestilente! Eres un... Me sentí como Tronchatoros cuando leí esa parte. Se dirigieron hacia el hoyo de nuevo. Iba más o menos la misma cantidad de personas que había ido la vez anterior, solo que esta vez no acudieron algunos, ya que habían sentido asco la vez anterior, miedo, y asistió gente nueva con un poco más de criterio. Se me figura algo así como en los periódicos, ¿no? Que piden... están reclutando Pero, gente... o sea, si vas de un rancho, no creo que haya gente. No creo que haya mucho criterio. No, Exacto. pues sí, de hecho son con personas a veces con mente más cerrada, ¿no? Sí, La exactamente. gente con mente más cerrada de que, ¿sabes qué? Están dando dulces, van un chingo, ¿no? Hasta están dando caguamas, se van los borrachos. Pero dicen, ¿sabes qué? Hay pinche... Allá no al diablo y los ranchos son... Bueno, eso sí, Eso hasta también. más... Son gente mucho más religiosa y se acercan más a lo curioso. Bueno, al menos aquí en México. No, en todos lados. No se preocupen. Total. Perdón. Tío. Es que está fea la No, cerveza. pues salud ahí por los que lo están viendo. Échese un aquí con nosotros. Total que dejaron caer el hilo de aquel carrete, el cual, cuidadosamente, todos los testigos observaron caer, no por metros, sino que esta vez observaron caer el hilo de carrete por horas, ya que habían amarrado una pesa en el hilo para calcular la tensión del hilo y corroborar si ocurría algo similar a lo que pasó la anterior ocasión. Fue aterrador para Mel Waters y para los que estuvieron la semana anterior ver cómo fue que el carrete llegó a su fin. Y sí,
como lo habían estado imaginando Área 52. El carrete no tocó fondo de nuevo. Fue algo desolador y desalentador, tanto como para los presentes, como para todos los testigos o los que estaban escuchando incluso las historias en los bares, porque llegó incluso la historia a trascender tanto hasta llegar a las escuelas, en la casa de la gente. Transcurrieron algunas horas mientras estaban viendo el hilo del carrete caer. Caía y caía, pero jamás tocó fondo. Se hizo de noche y algunas personas se fueron retirando por temor y más que nada precaución ante algo que desconocían. Aquel fin de semana la voz corrió por todo Healdsburg, pueblo de Washington. Mel Waters hablaba abiertamente del tema en cualquier lugar que le preguntaran. Incluso las decenas de testigos que habían acompañado a Mel en algunas anécdotas hablaban de ello en bares, cantinas, restaurantes, y tal había sido la propagación que incluso se hablaba del tema en las escuelas. ¿Qué es propagación? Que una noticia se propaga. Bueno, yo sí lo entiendo, no sé. No, propagación es una forma como de llegar a más personas, ¿no? De Esparcirse. Expandir. Me olvidó la palabra. Aquí en Juárez, a lo más que llegamos al hablar de temas así era de que ¿a poco no sabías que en la escuela antes de ser escuela era un panteón? ¿No? Sí, pues la leyenda lo llevaron. Bueno, yo vivo, es una cosa muy personal, ¿no? Después se lo voy a contar, pero me ha tocado escuchar la Llorona y cosas así, bien feas. La que lloraba. La que lloraba, la chillona. Ya serio, sí. Tema para otro episodio. Sí, tema para otro podcast. Claro. Pues me imagino que tú también tienes historias, ¿no, Ibra? Pues, una que otra historia. La historia que no le pasó que le tenía miedo a las muñecas, ¿no? Bueno, en mi caso sí le tenía. ¿A las de carne y hueso o a las de mentiritas? No, a las son todos los de carne y hueso. Son peores, son más diabólicas. Te asaltan. Te hacen llorar, te hacen sufrir. El 21 de febrero de 1997, Art Bell entrevistó a una persona que decía llamarse Mel Waters en el programa de radio estadounidense de Costa a Costa. Hasta ahorita, según el relato de esta historia, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan? Dices tú, me encuentro este hoyo, me nace tanto la intriga que pues meto este carrete de miles de metros, investigo, o sea, llegó a ser pero tan sonado en el pueblo que pues incluso iban desconocidos, iba gente de otras partes. Se hizo famoso, ¿no? Otras partes se hizo famoso, incluso en otras partes del país, porque lo escucharon en el radio. Trascendió a nivel mundial, hoy en esta época. A nivel mundial. Sí, estamos hablando de él, pero realmente pues yo creo en los zapatos de bueno, hay que ver también que es una época muy diferente, de muy poca tecnología, entonces tenían muy poco para investigar. Así es que sí es algo muy misterioso y como ahorita no nos dejan entrar, ya no podemos saber qué sucedió más adelante. Es un área restringida. Claro. La conspiración estaba servida y los conspiranoicos estaban excitados. Se crearon muchas páginas web alrededor de las cuales se hacía pues un gran misterio, ¿no? De entre ellas la más importante fue Mel's Hole, en inglés, el hoyo de Mel. Esta página ya no está disponible, como comentaba Israel, pero podemos retroceder en el tiempo y leer algunos hilos de estas últimas investigaciones. En el 2009 se encontraron los seguidores más activos que hicieron una búsqueda por toda la zona utilizando Google Maps cuando estuvo disponible en 2005. Empezaron por la zona que en Terra Server aparecía ocultada y que en Google Maps sí está visible. Sí me faltó ahí un poquito investigar. Creo que ya lo borraron, yo había investigado de esto. No, cuando recién lo pusieron, el primer Google Maps, el Terra Server, no lo tenía tapado. Me imagino que fue cuando Estados Unidos lo compró, lo quería ocultar, lo investigó. Hoy en día ya está disponible. De hecho, las coordenadas. Ahora pasamos las coordenadas ahí para que lo busquen, para que lo puedan hacer Google en sus smartphones o en lo que tengan ahí para conectarse. Son 46 grados, 56 minutos, 21 segundos norte, 120 grados, 56 minutos, 31 segundos oeste. Esas son las coordenadas
en Google Maps y ahí aparece el hoyo de Mel. ¿Puedes repetir las coordenadas para que lo vuelvan a buscar ahí para las personas que no están ahí atentas? 46 grados, 57 minutos, 21 segundos norte, 120 grados, 56 minutos, 31 segundos oeste. Esas son las coordenadas. Para que lo busquen y a ver qué encuentran y para que manden sus opiniones también. Sí, nos pueden dejar en la caja de comentarios qué fue lo que encontraron, si vieron algo, si no, si sí, si... ¿Qué les parece el tema, más que nada? ¿Qué les parece el tema? Porque incluso ahí me faltó una parte por el tiempo que pues estamos narrando la historia. No queremos que se exceda más de la hora para que nos escuchen bien. Pero está la parte donde el gobierno compró esta propiedad. Sí, claro. Sí o sí. Pagó mucho. Sí, se la compraron. Y le pagaron No se la compraron. Lo sacaron. Lo sacaron de ahí. Le dieron una indemnización y lo sacaron. Incluso se cuenta que no le dieron ni lo que había invertido en la tierra, una mínima porción Le pagaron mucho menos de lo que de lo que realmente tenía invertido en la tierra y en las hectáreas que tenía. Pues total que en el 2005, cuando algunos exploradores llegaron al lugar, no encontraron nada, pero lejos de desanimarles, optaron por buscar en las proximidades. Alguien encontró en su momento en Google Maps este punto, que inmediatamente se convirtió en un posible candidato al hoyo de Mel. En las imágenes actuales, este círculo ya no puede apreciarse muy bien. Hay que irse a Google Earth, que es otra aplicación o otro sitio web, seleccionar las imágenes históricas y elegir 2005 para poder verlo. Uno de los participantes del hoyo de Mel, de la página web, tomó la iniciativa y se desplazó a la zona, pero no encontró nada. La mancha solo era una zona sombría, desde pues una foto tomada aérea. Quisieron camuflajearlo. Sus típicos cuadritos. Claro, pixelear la imagen o camuflajearlo para dejar la historia donde se quedó, ¿no? O a base de que nada más fuera una leyenda, más que nada, hacer una leyenda. Una leyenda urbana, como muchas hay pues, inicialmente yo creo que las leyendas urbanas son de Estados Unidos y Japón, después ya hay por todo el mundo. Bueno, también en México hay algunas. En México hay muchas leyendas. Viejas. Leyendas. Sí, es que necesitas irte muy al pasado para poder encontrar leyendas. La excitación fue tremenda. 9 años después de la entrevista de Mel, al fin tenían algo tangible. En la primavera del 2006 se organizó una visita en grupo a este pozo, pero tras un análisis más exhaustivo se pudo comprobar que aquello no era un pozo, sino un estanque alimentado por las corrientes subterráneas, que hacía mucho tiempo que se había secado por cambios en las capas, lo cual provocó que la casa fuese abandonada. Tras otros cuantos intentos infructuosos, finalmente el administrador del foro del hoyo de Mel, la página web, acabó por desistir y cerró el sitio. Por último, la explicación al misterio. 15 años de ilusión, de misterio, de amigos en la red, se encuentran en persona para compartir aventuras. Es algo maravilloso, como Navidad, como relatar algo de los Reyes Magos, etcétera, ¿no? El hada de los dientes. Pero pues igual son hechos que no tienen una base sustentable. Fidedigno. Mel Waters fue una persona, se puede decir que no contó toda la verdad del caso, por así decirlo. Esa es la explicación más verídica que hay. Más bien qué es lo que pudo haber contado y lo que no pudo haber contado, ¿no? Ya ves que siempre te están monitoreando ahorita más con la tecnología, ¿no? Se rumorea que cuando lo expulsaron de sus terrenos, también se fue con una amenaza de no decir nada o se lo podían matar. Bueno, es que suena a muchos casos de ovnis o de seres que han encontrado y pues el gobierno tapa todo, ¿no? Bloquea toda la información. Pues de hecho no vamos tan lejos, simplemente con los smartphones, ¿a quién no le ha pasado que dejas tu celular apagado y comentas algo con alguien en tu familia, con tu pareja, con un amigo y te metes a Facebook y te aparece casi instantáneamente los anuncios y lo que estás buscando, lo que estás hablando, ¿no? Desde ahí te das cuenta que te están monitoreando y pues es algo muy, muy extrovertido, es muy introvertido y muy raro también para comentar. ¿Quién no asegura que le hayan dicho esto, puedes hablar y te vas de aquí después de que le hayan expulsado a su propiedad? Ya contó toda la historia, ¿no? Bueno, pues muy bien. En conclusión, yo creo que fue algo que sí ocurrió, algo que sí pasó.
fue una llamada a una estación de radio. Hubo testigos, los cuales pudieron haber sido silenciados por el gobierno. No sabemos qué hay ahí. A mí me gusta creer que había extraterrestres gigantes como humanos. Hermafroditas, unicornios de todos colores. Es lo más probable, ¿no? Es lo más creíble. Es lo más Es lo más creíble que haya un demonio de 17,000 cabezas ahí que se haya comido. ¿Qué cabos dio la oveja al revés? No, es que simplemente a nosotros yo creo que nos ocultan tanto que también nos encanta creer en algo que a veces no podemos poder ver físicamente. podemos imaginar. Exactamente, o sea, todos nos inclinamos, aunque creas o no quieras o no, nos inclinamos por lo fantástico hasta cierto punto. Son excepciones las personas que no les ha pasado nada, pero yo creo que a todos nos ha pasado algo, ¿no? Por más mínimo que sea, entonces nos inclinamos más por esa parte. Es como el rollo de la brujería, ¿no? Y todo este rollo. Claro. Hasta que no ves a un familiar que realmente tiene un problema de brujería, Claro. no lo crees. Exacto. O hasta que tú no lo ves. Exacto, que no te sucede. A mí, por ejemplo, sí me ha tocado ver en un par de ocasiones Claro. hechos medio raros que digo... ¿Qué hago? Verduras, ¿qué hago? Sí. Es que no sé si el programa lo van a ver niños, entonces me estoy ahorita restringiendo un poco a... Burgers. Sí, verduras. Verduras. ¿Qué hago? O sea, ¿qué verduras está pasando aquí? Entonces, yo creo que también puede ser un tema en el futuro, historias que nos han pasado, o incluso ustedes, si alguien de ustedes quiere participar en el programa, nada más díganos. O que vayamos a grabar a algún lugar donde ustedes piensen que hay algún tipo de actividad o situación. Oye, estaría bueno. Sí. También Rara. Nos pueden Sí. mandar sus historias. Claro, y nos podemos pueden mandar irlas a sus historias. investigar. Claro. O déjenos también en la caja de comentarios si les gustaría que hiciéramos una exploración urbana aquí en Juárez, en su casa, en una propiedad, etcétera, y ustedes nos pueden dejar saber a través de este medio si les gustaría pues que hiciéramos este tipo de investigación. Tenemos otro tipo de ideas como ir a comer a un poquito ahí a restaurantes y etcétera, para dejarles alguna reseña de lo que hay en Juárez. A lo mejor hay lugares que incluso ni yo mismo conozco, Claro. como las hamburguesas, me decías, chupacabras. Hay chupacabras, los muy Son muy famosas, ¿cómo que no las conoces? No, nunca he ido. Está chavo el vato. Está chavo, le falta barrio. Le falta barrio. Me falta barrio. Déjanos saber todo ese tipo de comentarios ahí en la cajita. Comenten, no olviden darle like. Área 52. Vamos a tener una página de Y Facebook. suscribirse. Tenemos una página de Facebook, la cual va a aparecer. A ver, Isra, con tu mano ahí abajo. Aquí en la botella. Haz la seña a un lado de la mesa, más abajo. Ahí va a aparecer nuestro lugar en Facebook. También va a aparecer, a ver, pueden otra vez, nuestra página de Gmail. Gmail. Y WhatsApp. Tenemos un WhatsApp para que ahí nos dejen imágenes e historias, lo que les gustaría que pusiéramos en el programa. A lo mejor el capítulo duró mucho, a lo mejor le faltó, a lo mejor te quedaste con ganas de escuchar un poquito más. Lo que tú creas que es conveniente para el canal, déjanos saber en la caja de comentarios. Sí, en Facebook vamos a poner fotos de lo que encontramos, de dónde sacamos la información y todo lo que podamos poner. Unos ahí. cuantos links y todo, ¿no? Sí. O incluso nos podemos ayudar, si tú eres músico, si eres cantante, si eres... Claro. Nos podemos ayudar ahí un poquito a promocionarnos entre tus contactos y los míos, ¿no? Podemos crecer ambos. Podemos... Así es. Lomo, lomito y lo mío. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Área 52 nos dio mucho gusto, como ya les habíamos comentado, vamos a estar dando regalos en suscriptores. La gente que le dé clic en suscribirse pues va a estar recibiendo Pop Collection, cómics, posteriormente camisetas, entradas al cine, etcétera. Tú dinos, ¿o qué más se te ocurriría que nosotros hiciéramos llegar a través de este canal? A lo mejor tú tienes una mejor idea que nosotros, Claro. ¿Y por qué no? Sí. La ponemos en marcha. Sin más por el momento, Israel. Creo que es un tema interesante. Hubiera estado bien vivir aquí en aquella época para haberlo vivido de carne propia. Primera persona, ¿no? Más bien en el lugar, ¿no? Porque en la época sí la vivimos, fue en el 95. No, pero. Ahí. Sí, allá. Sí, va. Yo quería estar ahí. Yo quería estar ahí para ver qué pasaba. Pero sí, es algo muy interesante. Excelente.
En las redes, ¿cómo te encuentran el Área 52? A mí me encuentran como Gerard Kings, ahí en página de Facebook. Ahí va a aparecer abajo. Gracias por la invitación. Seguiré colaborando un poquillo aquí, haciéndoles un poquillo el merequetengue, musiquitas y 2, 3 historias ahí apoyándonos y más que nada, pues experiencias diferentes, ¿no? Y nuevas. Muy bien. Por el momento es todo. Les recuerdo, soy Raúl. Rulo, Rulas, Rulis, Rul. Todo lo que tenga que ver con... Pueden ponerle el apodo que ustedes gusten. Papucho. Apachurro. No, sin más por el momento, pues yo creo que es todo. Nos despedimos y nos vemos. Un brindis. Cheers, primer capítulo. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.